¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a Amigas y Moronas. Vamos a cocinar hoy un delicioso flan de mamey. Queda exquisito y es en estufa. Así es que los invito a quedarse conmigo y vamos a cocinar. Si te gusta el video, por favor, recuerda suscribirte, darle like y marcar la campanita. Así recibirás notificación cuando tenga nuevos tutoriales. Lo primero que voy a hacer es poner en una tetera o en una olla agua a calentar para ir adelantando nuestro proceso. Y en una flanera vamos a comenzar a hacer el caramelo directamente en la estufa. Si no tienes flanera, puedes ocupar cualquier molde para pastel como este y cubrirlo con aluminio. Mientras se está calentando el agua, vamos a encender la llama en nuestra flanera. Vamos a verter 3/4 de taza de azúcar. La dejaremos aquí, estando al pendiente, ya que el caramelo cuando se quema amarga mucho. No se le mete palita, únicamente esperamos a que se vaya calentando y poco a poco irá soltando su humedad del azúcar, porque el azúcar, déjenme les cuento, que en repostería es un ingrediente húmedo, cuenta con humedad. Por eso tiene la capacidad de volverse líquida. Bajamos a llama media, cuidando que no se queme. Una vez que espuma así, es hora de apagar la llama y comenzaremos a cubrir todo el molde, todas las paredes y el fondo con mucho cuidado. Es muy peligrosa una quemadura con caramelo, es de las más peligrosas en cocina. Listísimo, ha quedado. Vean, muy bien cubierto nuestro molde para flan. Lo vamos a dejar en una hornilla fría a que se endurezca un poco. Mientras, vamos a la licuadora. Este postre es una delicia y súper fácil de hacer en un abrir y cerrar de latas. Vamos a añadir en nuestra licuadora una lata de leche condensada de la marca que ustedes prefieran, estará bien. Una lata de leche evaporada, 5 huevos que iremos partiendo en una taza independiente para asegurarnos que no nos vaya a salir uno malo. Además de verificar que no se nos vayan cascarones. No hay nada más espantoso que esperar un cremoso flan y encontrarte un cascaronazo por ahí. Ahora es cuando voy a agregar el rey de este postre, mamey. Voy a ocupar la mitad de un mamey porque este está increíblemente grande. Tú puedes ocupar un mamey chico. Es ahora cuando voy a sacar el mamey de su cascarita y lo voy a poner, como pueden ver, sobre un colador. El mamey puede llegar a ser fibroso o se te puede ir algún pedacito de la cáscara a la hora de sacarlo para el flan, y también te puede dejar duritos. Así es que lo vamos a tamizar con un machacador para hacer aquí como un tipo puré y que se quede lo fibrosito o cualquier pedacito de cáscara que pudiera tener el mamey. Van a ver qué delicioso flan. Igual que mi flan de piña, consúltenlo, ese es sin lácteos y queda deli. Bajando con una palita, vean todo el puré. Una vez que tenemos ya tamizado nuestro puré de mamey, vamos a añadirlo en la licuadora. Una vez completado este paso, vamos a agregar una cucharada de vainilla. Y como siempre en preparaciones dulces, pondremos
una pizca o dos de sal para realzar los sabores. Tapamos nuestra licuadora y lo batiremos a velocidad baja. Una vez completado este paso, con la ayuda de una cuchara o una palita, vamos a verter nuestro contenido. No se preocupen, es normal que truene por el cambio de temperatura. Ya que lo tenemos aquí, con papel aluminio vamos a cubrir nuestra flanera y enseguida pondremos la tapa de la flanera. Esto es para asegurarnos de que selle perfectamente y no se le meta a nuestro flan el agua del baño María. Si no tienes flanera, no hay problema, solamente utiliza un molde para pastel de 23 centímetros y cúbrela con el papel aluminio. Una vez que ya estamos en la estufa, encendemos la llama en un molde que tenga aproximadamente un dedo de agua, en el que vamos a meter nuestra flanera al centro. Una vez que ya lo tenemos aquí, lo cubrimos con una tapa. Si no tienes una tapa, es suficiente que lo cubras con papel aluminio. Una vez que lo tenemos cubierto, lo dejamos a llama alta hasta que comience a hervir el agua. Ya que comience a hervir, lo bajamos a llama baja y estará aquí por espacio de 1 hora. Apagamos la llama. Ya ha pasado 1 hora. Así es que vamos a abrir nuestra flanera y vamos a checar que ya esté perfectamente cocido nuestro flan. Abrimos la flanera. Una vez que ya retiramos la tapa, vamos a quitar el papel aluminio. Con un cuchillo limpio vamos a probar qué tal quedó nuestro flan. Ya sale limpio, está cocido. Es ahora cuando lo vamos a tapar y lo vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente por espacio de 1 hora para poderlo desmoldar. Listísimos, ya se enfrió totalmente nuestro flan a temperatura ambiente. Es hora de desmoldarlo. Como pueden ver, ya se separó solito del refractario. Únicamente por precaución, con una espátula o un cuchillo, pasamos por todas las orillas y con un platón completamente liso, lo ponemos contra la flanera, una mano en el platón, otra en la flanera y de una sola vuelta lo vamos a voltear. Y listísimo nuestro flan. Chequen nada más. ¡Qué delicia! Vamos a sacar una rebanada para que lo vean. Tal como si fuera mantequilla. ¡Qué cosa tan deliciosa! Listísimos. Chequen nada más. ¡Qué delicioso flan! Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.